Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, que nos sigue dando salud y vida, podemos estar usando estos medios de comunicación para poder compartir algo más de esa palabra y poder también compartir con cada uno de ustedes. Hoy, el tema que vamos a estar meditando es un tema en el cual también hay más de una interpretación. Satanás a todo. ¿Será literal esa atadura o será simbólico? No olvidemos nunca, hermano y hermana, que Satanás es un ángel caído. Satanás fue el autor del pecado, el autor de la rebelión en el cielo, y por lo tanto, como consecuencia de ello, se convirtió en nuestro peor enemigo. Engañó a la tercera parte de los ángeles, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por lo tanto, ese ángel caído ahora, cuando estaba en el cielo, con su sofisma, engañó, sedujo a la tercera parte de los ángeles. Cuando estuvo aquí en la tierra, cuando fue echado del cielo, tan pronto como Adán y Eva fueron creados, estando en el jardín del Edén, usó a un animal que no tenía la facultad del habla, como era la serpiente, para poder conversar con Eva. Y Eva finalmente codició lo que estaba escuchando: no morirás, sino que serás como Elohim, sabiendo el bien y el mal si comes del fruto de este árbol. Eva codició y comió. ¿Por qué? Porque quedó embelesada con las palabras que estaba escuchando de aquel animal, repito, que no tenía la facultad del habla y que había sido usado por Satanás precisamente para intentar seducir a Eva y que entrara el pecado en el jardín del Edén. Desde esa misma entrada del pecado, fruto de aquella sentencia que hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, le está diciendo a la serpiente, a Satanás, y la simiente suya. Desde esa sentencia, todos los hijos de Adán y Eva, y por supuesto tú y yo, usted y yo, hermano y hermana, solamente tenemos dos opciones en este mundo: ser simiente de una persona o ser simiente de otra. Ser simiente de la serpiente, ser simiente del gran dragón, diablo y Satanás, o ser simiente de Yeshua. No hay nadie más, hermano y hermana. No hay nadie más. No hay ninguna tercera oportunidad o una tercera opción para nada. O somos o no somos. Yeshua dijo, el que no es conmigo, contra mí está. A medias es ser laodicense. Y el ser laodicense es finalmente ser vomitado
tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 16. De ahí la importancia, hermano y hermana, repito y recalco una vez más, saber, discernir qué clase de simiente soy, a quién estoy siguiendo. Estoy siguiendo como la gran mayoría al gran flautista, a la serpiente antigua, diablo y Satanás que engaña al mundo entero, o estaré siguiendo al maestro de Galilea para ser simiente de Yeshua, amándole y guardando sus mandamientos, y en esa prueba de mi amor hacia él, estar completamente alejado para no participar de ninguna de las cosas de este mundo. Por lo tanto, todos los hijos de Adán y Eva, todos, solamente tenemos esas dos opciones. Y el libre albedrío decide qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Él nos dice, enemistad pondré. Mi decisión es saber qué decisión quiero tomar. El libre albedrío me indica, yo decido con mi salvación, tú decides con tu salvación. De ahí la importancia de meditar en este tiempo del fin para saber en qué clase de simiente podemos estar. Volviendo a Satanás, a ese ángel caído, tampoco debiéramos de olvidar nunca cómo se presentó ante Yeshua en el desierto. Después de haber estado ayunando la majestad del cielo por 40 días, como ser humano tenía hambre, tenía sed, estaba demacrado, estaba débil. Satanás pensó que había llegado el momento en que el Hijo del Hombre podía fracasar en su intento de salvar a la humanidad. Y en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10, y en Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, hallamos la tentación de Yeshua en el desierto. Ese ángel caído no se presentó como un ángel caído, no, se presentó como un ángel de luz. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Satanás nunca se nos va a presentar tal como nos lo han imaginado o dibujado. Con cuernos, con rabo, no. Satanás es un ángel de luz caído. Y por lo tanto, lo que la Iglesia Católica nos impregnó en la mente de que Satanás tenía cuernos y rabo, es algo que no es bíblico. Satanás se nos puede presentar en forma humana, porque tiene poder para hacerlo, como se presentó también ante el Hijo de Elohim, como un ángel de luz. Y se presenta como un hombre. Y dice, si eres el Hijo de Elohim, si eres, poniendo en duda lo que era. De ahí, mi querido hermano y hermana, la importancia de estudiar la Sagrada Escritura para ir comprendiendo realmente el plan de la salvación y estar siguiendo las pisadas del Maestro de Galilea para no ser simiente de Satanás, sino ser partícipe del sufrimiento, de la vida, de la muerte, la resurrección y la corona de vida que Él mismo dará a los vencedores. Satanás, hermano y hermana, amigo y amiga, tiene poder para cautivar mi mente si yo permito que Él me la pueda controlar. Él tiene poder para controlar nuestra mente. El mismo pecado que tenemos nosotros, la misma concupiscencia que tenemos nosotros como consecuencia
de esos 6000 años casi de pecado que llevamos en nuestras espaldas, el pecado es tan innato en nosotros y Él aprovecha ese pecado, esos pecados, aprovecha esas debilidades para seguir tentando precisamente en nuestra debilidad. Y cada uno de nosotros debiéramos conocer cuál es o cuáles son mis debilidades, cuál es o cuáles son tus debilidades. Porque por esas debilidades Él nos va a tentar. A mí, por ejemplo, no me va a tentar por el tabaco, por la droga, por el alcohol, no para nada. Pero como ser humano reconozco que tengo mis debilidades. Y para evitar ser tentado, debo evitar ser tentado al no estar o al no pensar o al no permitir que esos malos pensamientos, sean los que sean, sigan anidándose en mi mente. Y cuando se anida un mal pensamiento en la mente, entonces es pecado. Y Satanás tiene poder para controlar nuestra mente. Satanás tiene poder, como lo demostró en el Edén, para hacer que Eva desobedeciera a la voz de su Elohim, creyera en sus palabras y finalmente entrara el pecado por causa de la desobediencia. Con ese mismo poder que tiene, hizo que el pueblo hebreo rechazara al Hijo de Elohim. Con ese mismo poder que tiene, hizo que la gran mayoría de dirigentes del pueblo de Israel de aquella época, con gran parte del populacho, gritaran: ejecútalo, ejecútalo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Entendemos? Aquel pueblo que Yahshua había venido a salvar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, tal como Juan, el discípulo amado, escribió en sus Buenas Nuevas, capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Estará pasando la misma historia hoy? Si el sabio Salomón dice que la historia siempre se repite, se estará repitiendo la historia, presumiendo, pretendiendo ser, y finalmente mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Repito, mi querido hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía, que solamente tenemos dos opciones. El libre albedrío que cada uno de nosotros hemos recibido es, al actuar de esa manera libremente, la que va a definir nuestro destino. Ser de una simiente o ser de otra. Ser simiente de Yahshua o ser simiente de Satanás y sus agentes. No lo olvidemos nunca, hermano y hermana, Satanás actúa hoy por medio de sus agentes. Satanás actúa hoy por medio de sus agentes, tanto en la política como en el mundo religioso, como en el mundo hebreo, como en el mundo raíces hebreas, como en el mundo israelita, como en el mundo mesiánico, porque tiene sus agentes. Lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, que meditamos en ello, hermano y hermana. 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, Pablo nos dice lo siguiente:
porque estos son falsos apóstoles. Y Saúl está escribiendo a los hebreos. Saúl está hablando de los hebreos, de los israelitas de sus tiempos. No está hablando de ningún gentil, no está hablando de ningún cristiano, está hablando del pueblo hebreo. Los peores enemigos que Saúl tenía eran del pueblo de Israel. Las persecuciones que él sufrió fueron motivadas por el desprecio del pueblo de Israel a aceptar a Yeshua como el Mesías prometido. Y el gran problema mesiánico judío israelita de hoy es pensar que los falsos apóstoles, los falsos maestros, son los cristianos, cuando la Escritura fue dejada para ellos y fue dejada para mí, porque la salvación es personal. Yo no puedo ver la paja del otro cuando tengo una viga que me impide ver mi triste condición. Y como dijo Yeshua, quítate primero la viga para que puedas ver la paja del vecino. Y lamentablemente la gran mayoría hacen todo lo contrario. Ven la paja del otro, pero no ven su viga, que les impide ver su triste condición. Y Saúl, en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 11, verso 13 al 15, nos dice: porque estos son falsos apóstoles, falsos emisarios, obreros fraudulentos, obreros mentirosos, obreros engañadores, que se disfrazan como enviados de Yeshua. Y nos dice el verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el mismo adversario, se disfraza como ángel de luz. ¿Entendemos? Satanás usa a los obreros fraudulentos, a sus agentes, y se disfraza de ángel de luz, así mismo como sus agentes también se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El problema es, si no conocemos la Escritura, nunca podremos discernir quiénes son esos lobos rapaces que, repito, están dentro de tu misma congregación, sea la que sea, ya sea cristiana, ya sea testigo de Jehová, ya sea mesiánica, judía, israelita, ya sea lo que sea, dentro de tu congregación, dentro de ese ministerio en el cual tú puedas estar congregándote o visualizando los videos de esa persona, él puede ser un falso profeta, un falso maestro. Pero para poder discernir, yo debo de conocer el ABC de la Escritura para que nadie me engañe, hermano y hermana. Porque nos dice Saúl, porque estos son falsos apóstoles, falsos emisarios, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15 de 2 de Corintios 11. Así que no es extraño si también sus ministros, si también sus agentes
esos falsos apóstoles, esos falsos rabinos, esos falsos morés, esos falsos roés, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Me gusta mucho hacer hincapié, hermano, en que lamentablemente el pueblo hebreo nada más que mira con desprecio al cristianismo. Yo respeto a todo el mundo, me limito simplemente a compartir un escrito está, comparando pasaje con pasaje, critican al cristianismo y no se dan cuenta de que la escritura fue dejada precisamente para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y todas las sentencias son para ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los falsos apóstoles, los lobos rapaces disfrazados de ovejas. Porque un cristiano no puede engañar a alguien que estudia la Sagrada Escritura. El gran problema es decir, no, yo ya salí del cristianismo y ahora estoy dentro de las raíces hebreas, ya estoy salvo. Si no conozco la Escritura, el haber salido del cristianismo está bien, porque el cristianismo está siguiendo las falsas enseñanzas de Roma. Son amigos con Roma. Tienen puntos comunes de doctrina con Roma. Y tantos puntos comunes de doctrina con Roma, que son hijas de la madre de las rameras, como estuvimos compartiendo en su momento y que lo hallamos en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Pero el judío, el israelita, el mesiánico no se siente gozoso por haber salido del cristianismo, pero sigue estando peor, porque no conoce la Escritura y puede estar siendo engañado por esos falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia precisamente para engañarte a ti, si fuera posible, hermano y hermana que me escuchan. ¿Entendemos? La séptima plaga, como estuvimos desarrollándola en su momento, la tierra quedará totalmente destruida y vacía. Con relación a ese primer tema del milenio, introducción, cierto varón, con todo su aire prepotente, prácticamente me insultó, me dijo, pero no es importante. La Escritura es clara, hermano. La séptima plaga, la tierra va a quedar totalmente destruida y vacía. Si no queremos aceptar lo que dice la Escritura, ¿está bien? Entonces olvidemos todo el Nuevo Testamento y nos quedamos simplemente en el Viejo. Y aún quedándonos en el Viejo, estuvimos desarrollando cómo en el día de la ira de Yahweh, la tierra iba a quedar totalmente destruida y vacía. El gran problema hebreo es pretender que el milenio va a ser aquí en la tierra, y como lo vamos a estar demostrando bíblicamente hablando, el milenio nunca va a ser aquí en la tierra. ¿Por qué? Recuerdo, repito, porque es importante que usted oiga, porque la fe viene por el oír y al oír la palabra de verdad. Como consecuencia de la séptima plaga, la tierra va a quedar totalmente destruida y vacía. Islas enteras desaparecerán y los montes se moverán de su lugar. Los impíos morirán con el resplandor de la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos,
y los santos, aquellos que estén santos, aquellos que hayan sido sellados para la vida eterna, será transformado el cuerpo, la materia mortal en inmortal, para poder soportar la majestad que viene en los cielos, y entonces serán arrebatados para ir al encuentro de Yeshua en las nubes, y así estarán con él. Yeshua, cuando venga, no pisará la tierra, hermano y hermana. Yeshua, cuando venga en su segunda venida, en busca de sus redimidos, no pisará la tierra. La tierra, como estuvimos mencionando también en anteriores reflexiones, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia, hará su aparición el antimesías, haciéndose pasar por el Mesías, antimesías, haciéndose pasar por el Mesías, sentándose en el tercer templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Elohim, como si fuera el mismo Yeshua. Por lo tanto, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia, Satanás, imitando a Yeshua, hará su aparición en la tierra, precisamente para hacer el último gran engaño al mundo entero, y de una manera muy especial al pueblo hebreo, que piensa que Yeshua tocará la tierra. No olvidemos nunca que Satanás es un ángel de luz y tiene poder para hacer milagros, tiene poder para usar la serpiente y tiene poder para hacer la imitación de Yeshua. De ahí la importancia que cada uno de nosotros debemos tener para comprender qué es lo que va a suceder antes de la segunda venida de nuestro Redentor. Habrá finalizado el tiempo de gracia para todos, se habrán derramado las 7 postreras plagas, las islas desaparecerán, los montes se moverán de su lugar, los impíos morirán con el resplandor de su venida, y Yeshua vendrá en las nubes de los cielos sin tocar tierra para nada, hermano y hermana. Sin tocar tierra para nada. Entonces, entendiendo que la 7ª plaga hará que la tierra quede totalmente destruida y vacía, ahora podemos entender un poco más Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3, que nos dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo de una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Los hebraístas dicen que eso es literal, que Satanás va a ser atado literalmente. Pero yo pregunto y cuestiono, ¿será literal o será simbólico? Él es un ángel caído, y el ángel tiene poder. A un ángel no se le puede atar, porque el ángel es poderoso. Sigue siendo un ángel. Aunque caído, sigue siendo un ángel. Y los ángeles suben y bajan, y los ángeles sacaron las cadenas de Pedro cuando estaba preso, y Pedro tuvo que salir de la cárcel pensando que estaba durmiendo, que era un sueño, y era realidad
Los ángeles tienen poder para librarnos de las cadenas físicamente hablando, literalmente hablando, como fue el caso de Pedro, que estaba atado con grillos, y el ángel abrió los grillos, soltó los grillos y dice a Pedro: levántate, ciñe tu ropa y sal. ¿Cómo pretende un ángel atar a otro ángel? Nos damos cuenta de la incongruencia hebrea al malinterpretar que Satanás va a ser atado literalmente en la tierra. ¿Nos damos cuenta, hermano y hermana? Además, si un ángel atara a Satanás en forma literal, es quitarle el libre albedrío que Elohim dio a los ángeles y a cada uno de nosotros. Es quitar ese libre albedrío. Elohim podía haber impedido que la mano de Eva tomara el fruto de ese árbol prohibido, pero no lo hizo. Le dijo a Adán y Eva las consecuencias si iban a desobedecer, que la paga sería muerte. Les dio libertad para decidir qué hacer con su vida. La misma libertad tienen los ángeles. Por lo tanto, decir que un ángel tiene poder para atar a Satanás es quitar el libre albedrío que Elohim dio a todo ser creado, incluyendo a los ángeles. Y forzar a uno a atarlo como este ángel a Satanás es forzar a alguien a hacer o no hacer. Y en este caso es impedir, si se le ata literalmente como interpretan los judíos, los hebreos, los mesiánicos, se trata de impedir el que Satanás tenga libertad. Y ese no es el carácter de Elohim, mi querido hermano y hermana. El carácter de nuestro Elohim es un carácter totalmente diferente. Elohim no es un dictador. Elohim no es autoritario. Elohim es amor, misericordia. Y en ese amor y misericordia dio a los ángeles y nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? La libertad de poder decidir qué quiero hacer yo con mi vida. ¿Quiero salvarme? ¿Quiero aceptar ese amor tan incomprendido del Padre y del Hijo? ¿O quiero seguir siendo del mundo? Quiero ser simiente de Yeshua, y oro, escudriño la Escritura, intento hacer las buenas obras, fruto de la fe, o sigo siendo mundano y pecador, y por lo tanto, simiente de Yeshua. Y ese es el libre albedrío, hermano y hermana. Esa es la libertad en la cual el ser humano, cuando nace, tenemos. Es como el niño pequeño. El niño pequeño lo toca todo. Todo lo tiene que tocar. ¿Cuántas cosas hemos roto de pequeño? Tocamos esto, tocamos lo otro. Y el papá y la mamá están para enseñar, para educar a los niños. Esto no lo hagas, esto no lo hagas. Si haces esto, te pasará esto. ¿Lo hemos hecho como padres? Pero dejamos que el hijo, el niño, actúe. Y seguimos aconsejándole, por su bien, y estamos formando el carácter del niño o de la niña. Y la responsabilidad de los padres es pensar que en los primeros años de vida del bebé, ese bebé
sea niño o niña, está formando su carácter. De ahí la temperancia que debemos tener para la educación de esos bebés, temperancia en las horas de la comida, temperancia en las horas del descanso, precisamente para que nuestros bebés se desarrollen con una lozanía perfecta, porque están siendo educados para la eternidad. Si después el bebé, cuando ya se convierte en mayorcito, quiere cambiar, quiere dejar esas virtudes o cualidades que los padres le han inculcado en su infancia, en su niñez, ese libre albedrío que cada uno de nosotros decide con su vida. Y Elohim nos da libre albedrío para poder decidir. Por lo tanto, atar literalmente a un ángel para que no engañe durante 1000 años, como dice la Escritura, es ir en contra del carácter de Elohim, porque Elohim no es ningún dictador, no es autoritario, sino que él permite que Ernesto Farga haga y tome la decisión que Ernesto Farga crea más oportuno para su vida. Después, Ernesto Farga pagará las consecuencias si ha hecho mal, o recibirá las promesas, si ha hecho bien, de recibir la corona incorruptible que el mismo Yahshua dará a cada vencedor. ¿Entendemos, hermano y hermana? Satanás atado no es literal, hermano y hermana. Es simbólico. Hay que tomarlo de una forma simbólica, porque Satanás en ese milenio no puede engañar a nadie, porque el tiempo de gracia ya habrá terminado para todos. Los impíos habrán muerto con el resplandor de su venida, y los justos habrán sido llevados al encuentro de su Salvador en las nubes, y así estarán siempre con él, tal como hemos leído y comentado en su momento en 1 Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 en adelante también. Por lo tanto, Yahshua no pisará la tierra, hermano y hermana que me escucha. Yahshua no pisará la tierra para nada. Satanás, atado simbólicamente, porque no puede engañar a nadie, porque ya el tiempo de gracia terminó, y ahora en ese milenio se va a celebrar el juicio. Y en ese milenio nos habla que habrán dos resurrecciones. Si hay dos resurrecciones, es evidente de que unos tuvieron parte en la primera y otros tendrán parte en la segunda después del milenio. Por lo tanto, ¿entendemos? Satanás atado por 1000 años es una forma simbólica de expresar que Satanás será atado porque no puede engañar a nadie, porque la tierra estará totalmente destruida y vacía, ya no tiene a quién seguir engañando. Ya no tiene a quién engañar, hermano y hermana. Y como no tiene a quién engañar, Juan, al escribir el Apocalipsis, lo expresó y lo ató por 1000 años. Porque si fuera una cadena literal, una cadena de hierro literal, el ángel tiene poder para quitar esa cadena, hermano y hermana. El ángel tiene poder para hacer esa cadena chisca, romperla. Lo hizo un ángel en aquella prisión cuando estaba Pedro. De ahí la importancia de estudiar la Sagrada Escritura
y salir de los sofismas hebreos, israelitas, judíos, cristianos, católicos, para poder estudiar la Sagrada Escritura con humildad y con oración, mi querido hermano y hermana. Y en ese milenio, como lo vamos a ver en nuestro próximo tema, van a haber dos resurrecciones. La primera, la que los justos serán arrebatados para ir al encuentro con su Salvador. Y la segunda, después del milenio. Y ahora surge la pregunta, ¿qué sucederá entre esas dos resurrecciones? ¿Qué sucederá entre ese milenio? Porque entre la primera resurrección y la segunda pasan 1000 años. Todo esto vamos a ver si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos da discernimiento para poderlo preparar y posteriormente para poderlo desarrollar en la reflexión de mañana, mi querido hermano y hermana. ¿Qué sucederá entre esas dos resurrecciones? Volvemos otra vez a 1 de Corintios, en esta vez 1 de Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. Y ahí Saúl de vuelta nos da la respuesta, lo que va a suceder en esas o entre esas dos resurrecciones, en definitiva, lo que los redimidos van a hacer durante ese milenio. 1 de Corintios capítulo 6, versos 2 y 3 nos dice lo siguiente: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué mundo han de juzgar los santos? Al mundo. A todos los impíos, a todos los que murieron sin haber aceptado el plan de la salvación. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y nos sigue diciendo el verso 3 de 1 de Corintios capítulo 6. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles? A Satanás y a toda esa tercera parte de las estrellas que se unieron con la rebelión de Satanás. En el milenio, hermano y hermana, en el milenio, los redimidos, entre otras cosas que harán, no me incluyo, no quiero ser arrogante, quisiera formar parte de esos grupos de redimidos, intento hacer la voluntad de mi Padre, lucho humanamente por alcanzarlo, peleo la buena batalla, como dice Saúl, pero no he terminado la carrera todavía, pero prosigo. Y en ese milenio, los redimidos juzgarán a los ángeles, juzgarán las obras de los ángeles, juzgarán las obras de todos aquellos que no estén vivos y que no hayan tenido parte en esa primera resurrección para poder recibir a la majestad del cielo cuando venga en las nubes de los cielos a redimir a su pueblo. El juicio, hermano y hermana, está dentro del capítulo 20 de Apocalipsis, en el milenio. Si hay un juicio, ¿dónde están los libros? ¿En la tierra? ¿En Jerusalén? ¿Dónde pueden estar esos libros? Gran cantidad de libros para juzgar a todos los hijos de Adán y Eva, hasta el último ser que se pierda. ¿Dónde estarán esos libros? Si nuestra mente razona, no pueden estar en la tierra, porque Elohim tampoco está en la tierra, está en el cielo. Los libros están en el cielo, y por lo tanto, el milenio será en el cielo, porque en los cielos será la obra de juicio, porque allí los redimidos
todos aquellos que hayan estado vivos cuando venga nuestro Salvador, juntamente con todos aquellos millones de habitantes que hayan tenido parte en la primera resurrección, harán el juicio de los ángeles y revisarán el juicio de por qué fulanito no está entre los vivos. Si usted es un redimido, yo me he perdido, usted podrá ver por qué Ernesto Farga se ha perdido. Y allí, en mi nombre, aparecerá: Ernesto Farga cometió esto, y nunca se arrepintió, y por lo tanto no es digno de tener la vida eterna. Y ustedes revisarán mi caso y confirmarán que yo me perdí, no por capricho de Elohim, sino porque yo no quise aceptar su voluntad y era un hipócrita aparentando ser lo que no era, y por lo tanto la paga del pecado es muerte. ¿Entendemos, hermano y hermana? Satanás atado por 1000 años es simbólico, porque Satanás no puede engañar a nadie, porque la tierra quedará totalmente destruida y vacía. Y recalco, y el que tenga oído para oír, oiga. Antes de que venga el Mesías de verdad, debe aparecer el antimesías, haciéndose pasar por el Mesías, sentándose en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim como si fuese el mismo Elohim, y eso será en el tercer templo de Israel. Y un ángel no puede ser atado literalmente, porque la Escritura me indica que aquella noche Pedro, estando en la cárcel, atado con grillos, el ángel se le presentó, lo liberó, le dijo: ponte la ropa, cíñete la ropa y acompáñame. Y pasaron entre los guardias, se abrieron las puertas, pasó el ángel, pasó Pedro y se quedó en la calle, y allí se dio cuenta de que era un ángel que lo había protegido. Debemos meditar en la Sagrada Escritura, hermano, y no dejarnos llevar por las voces de esos grandes pastores, apóstoles, rabinos, morés, que engañan precisamente a los incautos. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por aquellos que posteriormente siguen visitando nuestro canal. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta mañana. Mañana estaremos ya iniciando el milenio. Si Él nos lo permite, hasta mañana.